Bueno, ya estamos en horario, dispuestos a comenzar. Arrancamos entonces un nuevo encuentro. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro enmarcado en la Semana de la Ingeniería que organizan de manera conjunta las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional, que se erigen en San Francisco, Rafaela y Villa María. En esta oportunidad, vaya el saludo especial de la comunidad educativa de la UTN Villa María, que hace las veces de anfitrión virtual, y el agradecimiento a las casas de estudios que nuevamente nos permitieron sumarnos en esta segunda edición de la importante propuesta, donde podremos observar desde diversas perspectivas las experiencias de profesionales graduados que están vinculados con el ámbito de la tecnología, la producción, el desarrollo y la investigación, que tienen como escenario, por cierto, a nuestras facultades regionales. También destacamos a todos aquellos que se suman a esta transmisión, que se replica por los canales de YouTube de las tres instituciones organizadoras. En esta oportunidad podremos apreciar la disertación del ingeniero especialista Ariel Toya, que compartirá su saber acerca de los diseños e implementaciones de sistemas fotovoltaicos en comercios e industrias. Antes de la presentación del ingeniero Toya, los invito a escuchar al secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Villa María, ingeniero Uber Fernández. Uber, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a la Facultad Regional San Francisco, que es el motor de esta iniciativa, y a la Facultad Regional Rafaela, que también nos acompaña en esta organización de tres partes, pero que tenemos el placer de compartir un año más, en particular desde acá, desde la Facultad Regional Villa María, con el orgullo de pertenecer a esta familia tecnológica. En la Semana de la Ingeniería, casualmente el domingo hemos festejado el 6 de junio, el Día de la Ingeniería, y se prolonga por toda esta semana el festejo para el desarrollo, una ocasión más que particular para hacerlo. Quiero agradecer también a todos los profesionales, docentes de la UTN, a graduados que seguramente se encuentran conectados o que van a disfrutar después de la exposición, y a los estudiantes también de la comunidad tecnológica. Ahí me quedo con una frase de von Karman, que dice algo así como que los científicos estudian al mundo tal como es, y los ingenieros, o la ingeniería podríamos generalizar, se ocupa de crear el mundo que está por venir, ¿no? Y bueno, ese es el desafío que tenemos todos los ingenieros, además de crear tecnología, de mantener a flote nuestros emprendimientos en estas épocas difíciles. Como un gran exponente de nuestra escuela de oficios, que habitualmente nos aporta y nos enriquece con sus contenidos, tener a flote nuestra tecnología en todo lo que es manejo de energía a través de la tecnología solar fotovoltaica. Contamos con la colaboración, como decía, del ingeniero Ariel Toya. Ariel, te agradezco tu aporte, siempre dispuesto a sumarte a nuestra escuela. Y bueno, te dejamos a cargo el protagonismo, que es como corresponde. Seguramente va a ser una charla muy interesante en esta época de desafíos desde lo ambiental. La energía solar y su aprovechamiento fotovoltaico seguramente aportan su granito de arena para contribuir al desarrollo sustentable, a usar menos energías contaminantes y poder sumarnos de esta manera al desarrollo de la humanidad, como queremos siempre los ingenieros. Así que, Ariel, sentite cómodo y gracias por el aporte. Bueno, gracias, Uber. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Ariel Toya, un poco como contaba Uber. Yo soy docente de la UTN Villa María, del Departamento de Electrónica. También me dedico a la parte de ingeniería en el diseño de sistemas fotovoltaicos, más de todo en la parte industrial y comercial. Y también estoy trabajando junto con el Ministerio de Servicios de la provincia en estudios de eficiencia energética en industrias y comercios dentro de la provincia de Córdoba.
Bueno, en el día de hoy vamos a charlar un poquito sobre energía solar fotovoltaica. En este caso, un poquito lo que es aplicaciones a la industria o a la pequeña industria o al comercio. Les voy a desarrollar por ahí algunos conceptos básicos, como para que vayamos un poquito entendiendo lo que estamos hablando, y después les voy a mostrar un caso práctico aplicado a una industria local ubicada en el Parque Industrial de Villa María, como para que quede un caso práctico cerrando algunos conceptos. Como primera medida, les voy a mostrar o vamos a detallar las clases de sistemas fotovoltaicos que podemos encontrar para hacer una división. Y este es un punto, y hago hincapié en esto, que es un punto donde la mayoría de los clientes tienen dudas. Muchos me dicen, bueno, yo quiero instalar un sistema fotovoltaico y me preguntan dónde van las baterías o dónde le conozco las baterías, dónde almaceno la energía. ¿Qué pasa si se me corta la energía, el suministro de la red eléctrica? Bueno, o cuánto me voy a ahorrar en mi factura de luz. Ese es un interrogante que se presenta muy a menudo por parte de los comerciantes o empresarios. Entonces, bueno, primero, antes que nada, vamos a hacer una división de 3 sistemas a grandes rasgos, después lo vamos a subdividir un poquito. Como primer sistema podemos encontrar el sistema conectado a red, del cual es el sistema del cual nos permite generar nuestra propia energía, autoconsumirla y el excedente inyectarlo a la red. Es el sistema del cual que la mayoría, digamos el 90% de las industrias, digamos, es aplicable al 90% de las industrias. El sistema fotovoltaico autónomo es un sistema, como la palabra lo dice, que no depende de la energía, que no depende de un distribuidor de energía, por lo cual puede funcionar de forma autónoma y es necesario que contenga un medio de almacenamiento, en este caso el uso de baterías. ¿Para qué se pueden utilizar estos sistemas? Para instalaciones donde no tengamos acceso a la red eléctrica, por ejemplo, casas de montaña o lugares inhóspitos donde no tenemos posibilidad de ingreso a la propiedad con energía de red. ¿Se puede instalar en un domicilio en una ciudad? Sí, se puede. Tal vez no sea conveniente por una cuestión de costo, pero sí se puede también. La mayoría de las aplicaciones son para lugares donde no tenemos posibilidad de acceso de energía de red. Y el sistema fotovoltaico híbrido es una combinación de los sistemas anteriores. Un poco funciona con baterías, puede funcionar o no con baterías. Hay sistemas hoy por hoy que me permiten hacerlo sin baterías. Hace un par de años eso era imposible. Con lo cual cumple la función de la mezcla de ambos. Por ejemplo, me permiten inyectar energía a la red, en el caso de tener un excedente. Me permite funcionar con baterías en el caso de un corte de energía y me permite también ahorrar energía combinando energía proveniente de la batería, energía proveniente de los paneles o energía proveniente de la red eléctrica. Yo puedo programarlos en equipos que tienen varias funciones. Puedo decirle, por ejemplo, que funcione con paneles solares únicamente, con paneles solares y batería, o directamente con la red eléctrica y en caso de corte conecta automáticamente las baterías. Este tipo de sistemas también son muy utilizados, pero en instalaciones domiciliarias. A nivel industrial en nuestro país no es muy común encontrar equipos híbridos. Puede que algunos lugares los tengan, pero bueno, siempre estamos hablando que un sistema híbrido y un sistema autónomo, el 50% del costo del equipamiento lo tenemos en las baterías. Entonces, bueno, tal vez en un sistema comercial o industrial el almacenamiento en batería no sea demasiado rentable. En esta tabla, en este gráfico, vemos por ahí un diagrama más completo de los 3 sistemas. Nosotros, nuestro país, con nuestra ley de generación distribuida, nos basamos siempre en los sistemas conectados a red o los sistemas on-grid, que incluyen solamente el inversor. O sea, tenemos la parte de generación a cargo de los paneles fotovoltaicos, el inversor que me convierte la energía en corriente continua en energía en corriente alterna,
y el autoconsumo o la inyección en red. Hay una versión de los sistemas on-grid con sistema de apoyo de baterías. En realidad son equipos que se están probando, se están homologando en nuestro país, que funcionan como sistemas on-grid y en el caso de un corte de energía, a través de unos contactos externos, que pueden ser contactores, conecta un sistema de baterías y me sigue alimentando la carga a través de baterías. Ese es un sistema casi que es un sistema híbrido, pero no llega a ser híbrido. Es un sistema on-grid con backup. Normalmente se conoce con ese nombre. Nuestras aplicaciones industriales y comerciales, básicamente vamos a trabajar con sistemas conectados a red y solamente con el inversor, más de todo en el uso industrial. Lo que tenemos que lograr cuando utilizamos sistemas conectados en red es que la energía que generemos con este sistema la autoconsumamos. Ese es el objetivo a la hora del diseño de un sistema on-grid. Obviamente, lo que me sobra lo voy a inyectar, o sea, el excedente lo voy a inyectar a la red, pero no voy a diseñar un sistema on-grid para trabajar con inyección en red por una cuestión de costos. O sea, convengamos que la tarifa que me va a pagar la distribuidora por el kilovatio inyectado no es la misma que la tarifa que me cobra por el kilovatio consumido. Entonces, siempre cuando diseñamos un proyecto fotovoltaico, vamos a tratar que el excedente sea lo menor posible y que toda la energía que estemos generando la autoconsumamos, ¿sí? Bueno, un poquito la descripción de lo que es un sistema on-grid. Obviamente un sistema on-grid podemos tener desde un domiciliario hasta un industrial, un comercial, hasta un parque solar. O sea que podemos generar desde 1 kilovatio hasta 3 megas o hasta 10 megas. Eso no es un inconveniente. Podemos inyectar en nuestra red de baja tensión, de media o directamente al interconectado nacional. Nosotros hemos trabajado con algunos parques solares y bueno, hemos estado un poco viendo cómo es el sistema de medición y el sistema de comercialización de la energía inyectada al interconectado nacional. Bueno, este es un esquema básico de un sistema on-grid aplicado en una industria o un comercio. Después le voy a hacer una descripción de un poquito de qué tipos de inversores podemos utilizar o cuáles son los que se utilizan a nivel industrial, que si bien el comportamiento es similar al de uso domiciliario, bueno, tiene algunas características que lo hacen especial. Un poco el detalle de los componentes. El sistema fotovoltaico, lo podemos llamar generador fotovoltaico, que está compuesto por los paneles, y la línea o la fila de paneles lo llamamos arrays. Todos los arrays se conectan a través de cableado, canalizados obviamente, bajo normas, ingresan al equipo inversor, el inversor lo convierte en energía alterna, lo inyecta a la red, lo autoconsumimos, lo que sobra, el excedente pasa a través de un medidor bidireccional, el cual es el componente que me mide la energía que consumimos y la que inyectamos a la red eléctrica. También podemos tener otros arreglos de paneles conectados en otros lugares de la empresa. Se está utilizando hoy mucho lo que son estacionamientos, el techado de estacionamientos, o algunas galerías o algunos sobretechos. Pueden convivir incluso con distintas orientaciones. Acá, como vemos en este gráfico, podemos tener un techado de cocheras con una orientación, podemos tener una torre, por ejemplo, en esta aplicación con otra orientación. No rinde demasiado esto, pero bueno, a modo de ejemplo. Y en el techo de un galpón podemos tener otro sistema que puede ser el sistema principal, del cual, bueno, este sería el que tendría que estar mejor dimensionado que el resto, ¿sí? Todos estos sistemas pueden tener su propio inversor, de los cuales están conectados todos a la misma red eléctrica de la empresa. Pasan a través de un data manager. Hoy se utilizan muchísimo los data managers, que es un dispositivo que puede estar ubicado ahí en el tablero principal, en una cometida, del cual yo voy a tener un monitoreo permanente de la energía que estoy consumiendo versus la energía que estoy inyectando contra la energía que estoy generando.
Entonces, esos dispositivos se conectan a través de Internet y obviamente voy a tener un monitoreo permanente de toda mi instalación fotovoltaica. Bueno, este gráfico muestra un esquema simplificado, los paneles solares o mi generador fotovoltaico, los equipos inversores, el consumo de mi empresa, el contador de energía bidireccional, puede estar el data manager aquí incluido, ahí pegadito el contador, y la red de suministro. Siempre la red de suministro en un sistema on-grid está presente porque recordemos que los sistemas on-grid no funcionan sin energía del distribuidor. Los equipos on-grid se sincronizan a la red y bueno, por una cuestión de normativa, estos equipos tienen que funcionar sí o sí con referencia de red. Bueno, no es caso de esta charla, pero entre las placas solares y el inversor podemos encontrar todos los niveles de protecciones, incluso a la entrada de corriente continua, como a la salida de corriente alterna del equipo inversor. Todo eso está normalizado a través de la EA. Uno de los casos prácticos que vamos a charlar un poquito ahora es el caso de una empresa donde se instalaron paneles fotovoltaicos con orientación este-oeste. En la mayoría de los casos, los paneles o los arrays de paneles se orientan hacia el norte para aprovechar el máximo recorrido del sol. En este caso, bueno, es un proyecto donde se instaló 10 arrays de paneles con orientación este-oeste. En realidad vamos a charlar y vamos a ver un poquito algunas curvas de generación y les voy a comentar un poco por qué se decidió esta instalación y cuál ventaja o qué ventaja obtuvimos con esta ubicación del sistema fotovoltaico. En realidad, como vemos ahí en este esquema, la idea es colocar un array de paneles orientado al este y otro array de paneles orientado al oeste. Una de las ventajas que tenemos con esto es que, bueno, obviamente el diseño aerodinámico, y si lo tenemos orientado hacia el norte, la presión del viento o de los vientos sur hace, por ejemplo, que nuestra estructura de techo tenga presión ascendente, cosa que, bueno, no es lo que nosotros queremos. Una de las soluciones fue esta, la orientación este-oeste, obviamente por este tipo de diseños, que disminuye considerablemente la presión del viento. Otro de las ventajas que tuvimos con este tipo de instalación es la autosombra, que es un problema cuando hacemos instalación de arrays orientados todos hacia el norte, que tenemos que calcular la distancia entre una fila de paneles contra la distancia de la que sigue para que no tengamos el problema de la autosombra. Bueno, con este tipo de instalación, ese problema no lo tenemos. Otra ventaja que estamos teniendo con esta instalación es que tenemos mejor densidad o mayor densidad de producción de energía por metro cuadrado. Pero no todo es ventaja. Una de las desventajas principales que tenemos a la hora del diseño es el de rating de temperatura. Todos sabemos que los inversores tienen la posibilidad de un porcentaje de sobredimensionamiento en cuanto a la potencia de entrada en corriente continua versus la potencia que entrega en corriente alterna. Si nosotros sobrepasamos ese valor, lo que puede pasar es que el inversor, la curva de generación del equipo inversor, se vea disminuida a causa del aumento de temperatura del equipo. Eso más de todo se da al mediodía, ¿sí? Y solamente puede llegar a suceder en caso de, o sea, por experiencia que en esta instalación que hemos estado viendo, eso ocurre en verano entre las 2:30 y 1 de la tarde. Hemos visto ahí media hora, 20 minutos de rateo, pero solamente en ese tiempo. Con lo cual, bueno, tenemos... y eso fue en enero y 15 días nada más.
Bueno, eso fue una ventaja de que suceda solamente en ese momento, porque después durante todo el año tenemos la máxima generación disponible este-oeste. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que, bueno, cuando el sol, recuerden siempre que la mayor generación de un sistema fotovoltaico se da cuando el sol incide de forma perpendicular sobre nuestro panel, con lo cual a la hora del amanecer o a la mañana tenemos el sol irradiando, ¿sí?, todo el array de orientación este. Al mediodía tenemos irradiación en ambos arrays, y a la tarde tenemos mayor generación en el array apuntado hacia el oeste. El problema es cuando estamos al mediodía, tenemos irradiación en ambos arrays con las ambas inclinaciones. Bueno, ahí se da la mayor generación, y ahí es donde tenemos un problema de rateo de temperatura, que bueno, en nuestro caso y en nuestra experiencia sucedió solamente 15 minutos y en el mes de enero. Cuando hablamos de rateo, hablamos de reducción de potencia del equipo inversor versus la temperatura del equipo. Eso ya está contemplado por el fabricante, no es que esté ocurriendo una falla o haya un problema con el equipo, sino que está contemplado. La curva de un equipo con derrateo es esta. En este caso, esta curva de generación es de un parque solar que hemos estado trabajando, es que estaba sobredimensionado un 30%. Era un equipo que, por ejemplo, tenía una potencia de acople de 50 kilowatts y tenía una potencia de corriente continua de 65 kilowatts por cada uno de los inversores. O sea, estaba sobredimensionado un 30%. Cuando teníamos el mediodía solar pasaba esto. Vemos un recorte en la curva de generación, con lo cual en ese momento el equipo estaba funcionando con derrateo bastante tiempo, pero bueno, estos eran equipos alemanes de la marca SMA, y bueno, el diseño venía ya de Alemania y el fabricante autorizó a que este equipo se instale de esta forma y que funcione de esta manera. Así que, bueno, esa fue la curva de respuesta. Lo que sí, bueno, notamos, por ejemplo, que tenía mejor respuesta en el caso de días nublados. Fíjense ahí, por ejemplo, en el día 26, la curva ya se aproxima más a una curva de generación solar, sin el recorte. Y obviamente más ancha a los costados. Entonces eso nos indicó que el momento de rateo fue en este caso fue en enero, el 2 de enero del 2020, entre las 10:30 y 15 horas, cuando mayor radiación tenía. Y después, en los meses de invierno, la curva, obviamente fue una curva normal de generación. El hecho de sobredimensionarlo un 30% nos permitió tener una mayor generación en los días nublados y una mayor generación en los días de invierno, en los meses de menores horas solares. Y ahí sale un poco también lo que es la relación de potencia. La relación de potencia es el cociente de la potencia máxima de corriente continua en la entrada del inversor versus la potencia pico del generador fotovoltaico. Este gráfico, muestra un poquito lo que les estaba comentando. Le voy a hacer ahí un zoom. Esta es la curva de generación normal. La que está en puntitos es la curva con un adicional de potencia en fotovoltaica, y este es el clipping o el corte por derrateo, cuando sobrepasa cierta potencia, más de todo por temperatura. Esto después le voy a mostrar un poquito un simulador. En realidad es el software de diseño de esta empresa. Como yo les había comentado, estábamos usando los equipos de SMA, pero puede haber cualquier otra empresa que tenga hoy. Cualquier empresa fabricante de inversores comerciales e industriales tienen sus propios software de diseño. Son simples, pero a la hora de hacer un cálculo rápido sirven. Esta es una curva normal, con una relación de potencia del 90% con orientación norte. Esto está mal, digamos, esto para
para Europa, con orientación norte el 90%, este, fíjense en la curva a la hora de la mañana, se hace más pronunciada a las horas de la mañana, con una relación de potencia del 80%, y una orientación este-oeste, que es la de nuestro caso, tenemos una relación de potencia del 60%, pero fíjense en cómo es la curva. Aproximadamente nosotros estamos calculando un 10, un 15% más de generación por esta curva más aplanada, digamos. Obviamente tenemos que colocar un poco más de paneles, pero bueno. Para poder hacer eso tenemos que analizar las curvas de cargas de consumo de cada una de las empresas a la cual le vamos a hacer el desarrollo, cosa que se hace previo a hacer un diseño. Lo que primero hacemos a la hora de hacer un desarrollo es colocar un equipo registrador en el tablero principal de la industria y registrar los consumos y las horas de los consumos para poder hacer el diseño, para poder después colocar la curva de generación solar sobre el consumo de la empresa y ahí hacer el desarrollo. En el caso de este ejemplo, es una empresa donde tenían un consumo muy parejito las 24 horas. Entonces, bueno, por ahí se dice, no me interesaba que tenga un pico de generación tan elevado al mediodía, sino que yo quería una generación más parejas durante las horas solares. Entonces, bueno, por eso se decidió una instalación este-oeste en este caso. Obviamente, perdiendo un poquito de rendimiento, pero bueno, pero aprovechando más las horas solares. Bueno, este gráfico, bueno, muestra un poquito también lo que son las relaciones de potencia, y este otro es un gráfico que me muestra la relación de potencia de acuerdo a la inclinación de mi sistema. Por ejemplo, este-oeste, 50% y 50%, o 100% al este o 100% al oeste. La relación, bueno, yo todo tipo de datos los puedo sacar de forma manual o directamente con el uso del simulador o la interfaz que me provee el fabricante del inversor, puedo hacer este tipo de cálculos. Hay algunos fabricantes de inversores que me obligan a cargar mi configuración sobre el software de simulación para hacer un testeo de que todos los parámetros estén correctos por un tema de garantías. Entonces, eso me ha pasado que, bueno, dicen, bueno, yo voy a poner X cantidad de paneles con este equipo, o 3 paneles para un lado, 3 para el otro, con este equipo, con esta orientación, y bueno, me dicen, cargaron el simulador. Si el simulador me da el ok, los niveles de tensión, ok, perfecto, no hay problema, entra en garantía. Eso me ha pasado. La idea es, bueno, un poco también, a ver, le voy a mostrar acá, fíjense, en la hora de diseño, después lo mostramos de nuevo. Este es el software online de simulación de SMA, en donde yo, bueno, le voy a cargar, por ejemplo, los 2 generadores, una con inclinación este y uno con inclinación oeste, y la inclinación de los techos. En este caso, bueno, este generador o el array 1 está orientado al este y esto al oeste, ya lo configuro en el software y le pongo la inclinación del techo disponible. Bueno, en este caso particular, en este caso práctico, la inclinación que se utilizó fue 17 grados, ahí está puesto en 15 por una cuestión de margen de seguridad. Fue 17 grados porque el dueño de la empresa un poco no quería que presentemos más carga por una cuestión de vientos en el lugar donde está instalado. Entonces, bueno, se decidió hacer una instalación coplanar al techo el techo existente de la empresa, que tenía una inclinación de 15 grados más unos 2 grados que le hemos podido adicionar con los soportes. Se le instaló soportería de aluminio coplanar en este caso. Tenían, bueno, 160 paneles. Bueno, una vez que realizo la configuración de mi instalación, el software me va a dar la relación de potencia y la eficiencia de la instalación y del equipo inversor. La idea siempre es de mi curva de generación. Lo que está en amarillo es una curva normal. Lo que está en rojo es una curva de generación cuando los paneles utilizan un tracker, un seguidor este-oeste.
no es este caso, sino que tenemos una instalación fija, pero tenemos un rendimiento, con un tracker podemos tener un rendimiento aproximado entre un 35 y 45%. Bueno, en este caso, en esta instalación, que son fijos este-oeste, podemos tener un rendimiento adicional de entre un 10 y un 15%, de una curva de generación normal como la que está en amarillo, ¿sí? O sea, podríamos tranquilamente trazar una línea al medio entre el amarillo y el perímetro de la naranja para calcular un poquito o demostrar un poquito cómo es la curva de generación de nuestro sistema este-oeste. Para eso, lo que primero tenemos que hacer, antes que nada, es pedirle a nuestro comercio o a la empresa un detalle del consumo anual que ha tenido la empresa y bueno, ir construyendo planillas. Bueno, en este caso es un comercio, no es una empresa, pues se está cobrando por consumo. En base a eso sumamos los consumos a lo largo de todo el año y podemos calcular el costo monómico del kilovatio consumido para poder ingresar ese costo a nuestro flujo de fondos y poder calcular el costo de recupero o el periodo de recupero de nuestra instalación fotovoltaica. Es uno de los detalles que primero tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un dimensionamiento. Una vez que podemos tener esto, lo que podemos hacer es instalar los registradores y ir analizando las curvas de demanda a través de... Lo ideal es dejar un registrador a lo largo de un año y bueno, ir viendo un poco también cómo fueron evolucionando las cargas de esa empresa a lo largo de todo el año. Pero bueno, hay veces que no es posible y bueno, se analiza en cuanto a un periodo que sea relativamente representativo. Bueno, hay casos que tenemos medidores que me permiten hacer esto. O sea, las empresas ya tienen medidores que me permiten registrar las curvas de demanda, como es este caso. Este es un medidor que está colocado en una empresa y ya tengo la curva directamente desde el medidor. Bueno, ahí vemos los horarios. Por ejemplo, esta empresa tiene, obviamente, fíjense en el consumo, a los horarios del día. En el caso de nuestro ejemplo, que vamos a ir después, lo vamos a ir viendo, es un consumo parejo o constante a lo largo de todo el día, de las 24 horas. No es este caso. La fábrica, fíjense en que abre a las 8 de la mañana, tiene todos estos consumos hasta las 6 de la tarde y después se pone en consumo de mantenimiento. Fíjense, consumo pico de 55 kilowatts. En el caso de esta curva, bueno, yo tengo que diseñar ahí mi sistema fotovoltaico para que la curva de generación contemple esta carga o la mayor de las cargas. Bueno, este es la misma curva, pero con valores en cuanto a energía activa y reactiva. Esta es una herramienta, bueno, buenísima a la hora de hacer el diseño, casi que un poco que imprescindible. Este otro registrador, estamos viendo también una curva de consumo de una empresa. Uno de los factores que tenemos que tener en cuenta también es el balanceo entre fases, muy importante a la hora de hacer un diseño. Ya les voy a mostrar por ahí un gráfico de una empresa donde hicimos una medición y estaban desbalanceadas entre fases. Bueno, en este caso no tenemos ese problema. Arranca también 8 y algo de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente, todo el consumo de la empresa. Bueno, acá también podemos superponer la curva de generación fotovoltaica y bueno, ahí calcular un poco qué horarios de trabajo de la empresa voy a autoabastecerme. Tampoco tengo que sobredimensionar mi sistema fotovoltaico porque la curva, después vamos a ver un ejemplo, que sobrepase, la curva solar que sobrepase la curva de carga, va a ser energía que me está sobrando y va a ser energía que voy a inyectar a la red y va a ser energía que me van a pagar un costo que a mí no me sirve demasiado. Así que tengo que tratar que la curva de generación fotovoltaica esté debajo de la curva de carga. ¿Para qué? Para que todo lo que yo genere me lo consuma. Bueno, esta es la misma curva, pero con niveles de corriente por fase. Una empresa de lácteos. La empresa de lácteos mató un tambo. Puede ser muy complicado por ahí para la instalación o el diseño de un sistema fotovoltaico por los horarios que ellos manejan.
Hay horario de tambo que son a la madrugada, que obviamente ese horario de tambo no puedo hacer nada con un sistema on-grid. Lo que sí puedo a lo mejor es autoabastecer un poco el segundo horario de tambo, que tal vez puede ser entre las 8 de la mañana y 11 de la mañana. Con lo cual ahí sí puedo diseñar a lo mejor tal vez un sistema que sea en vez orientado hacia el norte, orientado hacia el este, para que aproveche la mayor parte de la generación a la mañana y a la tarde, bueno, el mantenimiento de los equipos de frío y algún otro equipo que funcionan en la empresa. Pero el mayor consumo va a ser entre las 8 de la mañana y las 12. Bueno, ahí también tengo que analizar qué orientación del sistema fotovoltaico me conviene más. O sea, trasladar la curva de generación a las primeras horas de la mañana. Esta es una empresa, por ejemplo, que tiene las cargas desbalanceadas. Fíjense, en 32 kilowatts de consumo de potencia total, pero entre fases, hay una fase que está en 3 kilowatts, otra en 2 y otra en 16. Un poco recuerden que si yo en este caso instalo un equipo fotovoltaico de 30 kilowatts, el equipo fotovoltaico me va a entregar o me va a generar 10 kilowatts por fase, con lo cual en la primera fase me van a estar sobrando 7, en esta voy a estar justo y en esta me va a faltar. Entonces la idea es hacer un balanceo de cargas antes de instalar un sistema fotovoltaico. ¿Me va a funcionar? Sí, me va a funcionar, no lo voy a poder aprovechar. Estamos hablando de aprovecharlo al 100%. Bueno, esta es otra curva de corrientes, el mismo ejemplo. Vemos ahí también un desfasaje de corrientes, 40 amperes una fase contra 19 otra. Bueno, primer trabajo que hay que hacer es acomodar el tema de la energía en el comercio o en la empresa. Este era un comercio. Normalmente las empresas tienen personal de mantenimiento y bueno, este tipo de problemas no, o porque la mayor parte de la carga son motores, así que este tipo de problemas no se presentan, pero bueno, sí en los comercios. En este caso, bueno, creo que estaba conectada toda la iluminación a una fase y el resto eran consumos comunes. Otra cosa que tenemos que verificar antes del diseño es la factura, la facturación, donde la empresa o el comercio tiene la mayor demanda o qué demanda tiene contratada. Por ejemplo, yo voy a impactar con mi sistema fotovoltaico en la energía resto de la empresa, entonces tengo que ver ahí qué consumo está teniendo la empresa en esa franja horaria. No tanto en la pico puedo impactar un poco en verano, pero en la energía resto es donde mayor me impacta, entonces tengo que tener en cuenta ese valor de la energía facturada y un poco también la demanda autorizada y facturada que tiene la empresa. Recuerden que por ley yo puedo instalar un equipo como máximo en la demanda contratada. En este caso puedo instalar un equipo de 55 kilowatts máximo. ¿Puedo pedir aumento de demanda? Sí, puedo. Así que bueno, primero si quiero instalar un equipo más grande, tengo que hacer el pedido de aumento de demanda a la empresa distribuidora. Entonces, bueno, a la hora de cálculos también tengo que tener en cuenta qué energía en el horario de la demanda resto está consumiendo esta empresa para ver en qué porcentaje de la facturación de la energía me va a impactar. Si tiene una empresa donde la mayor parte del consumo es a las horas nocturnas y energía resto muy poquito, obviamente mi sistema fotovoltaico no va a ser muy eficiente. O voy a diseñar un sistema fotovoltaico más chico para esas horas del día. Así que es importante analizar la facturación y la energía facturada también de la empresa. Lo ideal también, un poco como le había comentado antes, hacer una planilla e ir registrando toda la facturación a lo largo de un año. Este es un año complicado para hacer eso por una cuestión de la pandemia. Hay empresas que han tenido que mover horarios de trabajo, antes hacían horario cortado, ahora hacen horario corrido o no hacen todos los horarios completos. Entonces, entre el año pasado y son por ahí un poco complicados para algunas empresas lograr tener un relevamiento de la facturación un año para atrás. Se complica. Entonces, bueno, hay que buscar un poco más atrás y ir viendo
qué creció la empresa o cómo se fueron manejando los consumos para poder hacer un cálculo aproximado de la demanda real de la empresa. No tiene demasiado sentido a lo mejor colocar un registrador de consumo y la empresa no está utilizando o el 100% del personal o el 100% de la maquinaria o están trabajando en horario normal. Eso también un poco depende del comercio o la empresa. Otra de las cosas que tenemos que hacer después es verificar en la zona donde vamos a hacer la instalación cuántas horas solares picos tenemos disponibles y un poco también los niveles de insolación. Para eso, bueno, nosotros utilizamos la página de la NASA, que, bueno, entre todo es lo más confiable. Bueno, es Power Lag NASA, cualquiera puede entrar, donde ustedes van a elegir ahí que lo van a hacer para renovables, climatología, buscan el punto donde quieren obtener la información y después eligen qué tipo de información quieren, si es para paneles fotovoltaicos, sistema con almacenamientos, cocinas solares, termotanques solares. Bueno, entonces hay un menú desplegable acá abajo donde les permite, bueno, visualizar todos los datos que quieran. Nosotros en realidad usamos todo lo que sea paneles solares o fotovoltaicos y bueno, dentro de toda la información que me da, bueno, un poco está filtrado acá en este ejemplo. Bueno, me dice que la orientación óptima es hacia el norte y me dice que con esta orientación puedo tener 5,4 horas solares picos, con la cual es el dato que me va a servir para hacer el cálculo del rendimiento diario de mi sistema. En el caso del ejemplo que hemos utilizado nosotros, hemos utilizado la latitud menos 15, porque obviamente la inclinación que estábamos con nuestro array no era la óptima, los 28,5 que me dice acá, es inclinación anual, sino que teníamos la inclinación menos 15, entonces horas solares estamos sacando de la menos 15. Ese dato también nos da la página de la NASA o cualquier software que me permite calcular las horas solares pico del lugar. También me da las horas solares en el caso de que yo utilice un sistema tracker. Obviamente, fíjense, en 5,4 contra 6,58. Estamos teniendo una hora más, 1 hora 10 más, que es bastante. En un parque solar es mucho. Y en un sistema fotovoltaico grande también. ¿Qué otro dato tenemos? La radiación normal directa, el índice de claridad, que también es un buen dato, es un índice que digamos es adimensional, pero me dice a lo largo del año cuántos días despejados voy a tener. Digamos, es un multiplicador, digamos. Y los ángulos. Si yo, por ejemplo, quiero instalar un sistema con baterías, voy a tener que buscar el ángulo en el mes de menos generación del año, en este caso, por ejemplo, es junio. Entonces, si yo necesito cargar baterías, tengo que hacerlo con la menor cantidad de horas disponibles solares en el mes de menos generación, por ejemplo, junio, que tengo 4,14 contra 5,41 promedio anual. En diciembre, fíjense, tengo 6,82 y en enero parecido y en junio 4,14. O sea que en 4 horas 14 yo tengo que cargar mi sistema de baterías. Para eso tengo que tener una inclinación de 56 grados y medio. Como el sistema on-grid se calcula siempre, se trabaja con valores promedios, trabajamos en esta columna de valores promedios, el valor promedio de la inclinación anual me da 28,5 en nuestra zona. También podemos utilizar un software que es online, que es bastante bueno, que puede servir, fíjense, para buscar datos, es Solar Atlas, para buscar datos de insolación en todo el mundo. Pueden buscar ahí Argentina, Córdoba, hacen un clic y bueno, ahí le dan los datos de la radiación normal directa, un poco también el ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos, la temperatura de aire, elevación de terreno. Y bueno, después les permite hacer una pequeña simulación de algún sistema fotovoltaico en una casa, en un sistema comercial chiquito, en un parquecito solar a mediana escala. Bueno, flotante, no, bueno, acá no. Pero, por ejemplo, bueno, ahí pueden ir cambiando el sistema. Tengo un sistema de 100 kilowatts. ¿Cuánto van a generar por año? ¿Cuánto van a tener de insolación por año? Por día, bueno, varios detalles como para ir revisando y pueden ir moviéndose a lo largo de todo el mundo. Lo que está más rojo, obviamente, son niveles de insolación más elevados. Por eso la mayor parte de los parques solares se instalan en el norte. Tenemos un índice de claridad más alto.
y niveles de insolación más elevados. Eso a modo de ejemplo, a modo de comentario. Sí, Fernando, ¿tenemos una pregunta? Tenemos preguntas. Hacerte algunas preguntitas acerca de lo que venís expresando. La primera pregunta tiene que ver con la orientación, ¿no? La orientación de los paneles. Esto es lo que estaba diciendo el norte y el sur. Sí. Si la orientación de los paneles es al sur, en un 13% de inclinación, ¿se pierde mucho de generación? Una de las preguntas. Sí. En realidad ahí estamos perdiendo, y sí, como un 80% aproximadamente. Bien. Sí, se pierde mucho. Eso los niveles de ahí en el mismo software, ahora lo levanto, acá en el Sunny Design, ustedes pueden ir, por ejemplo, este es gratis, o sea, si ustedes se registran y pueden ir haciendo pruebas, y pueden ir probando, ir cambiando el ángulo de azimut de los arrays, y bueno, y al final le va a ir dando los rendimientos, y bueno, ahí pueden ir verificando cuánto va variando el rendimiento del sistema mientras van cambiando los ángulos de azimut. Bien, otra pregunta, Ariel. Los sistemas que se hablan son monofásicos, entiendo yo. Si uno quiere colocar en una instalación trifásica, ¿es necesario tener 3 inversores? No, estoy hablando de sistemas trifásicos. Trifásico o monofásico es lo mismo. No cambia. Sí, cambia el acople a la corriente alterna, pero no en la parte de generación. No hay ningún cambio. Bueno, y algo bastante práctico, ¿no? Viendo lo de la instalación del sistema, de este sistema de energía tan novedoso y que, bueno, tan práctico y tan poco dañino al ambiente. Para una casa media que tiene un gasto en kilowatt de 300 mensuales, ¿con qué equipamiento mínimo debería contar? 300 mensuales y 300 bueno, ahí tiene que calcular, depende del lugar donde se quiere instalar, ahí buscamos las horas solares picos del lugar y bueno, obviamente tenemos que analizar si el consumo eso de 300 kilowatts mensuales son horas diurnas, obviamente se entendería que sí, pero tendríamos que estar hablando de un equipo de 2 kilovatios nada más, domiciliario. Vos con un equipo de 2 kilovatios, a ver, hacemos un cálculo rápido, 2 kilovatios, suponete que tenés 5 horas solares por día, estás generando 10 kilowatts por día, por 30 días, son 300, justo, mirá, 300 kilovatios. Correcto, entonces ahí tenemos la respuesta completa. Y la última, que es más a nivel general, si ya hay casos de aporte de energía solar de industrias o domésticos al sistema y si se aplica la ley de energía distribuida de la provincia. Sí se aplica. Sí hay empresas que están inyectando el excedente a la red y sí se aplica. Sí, ya le han cambiado el medidor por uno bidireccional y ya están recibiendo en su facturación la compensación por kilovatio inyectado. Sí hay, en Córdoba hay varias. Bueno, esas fueron las preguntas, Ariel. Si vos querés cerrar con alguna apreciación, alguna conclusión. Seguimos un poquito más, les voy a mostrar unos gráficos. Bueno, para ir terminando, les muestro, por ejemplo, cómo se hace, por ejemplo, superponer el gráfico de carga versus el gráfico de generación. Ahí obtenemos la curva de generación, tenemos el excedente. Obviamente esto no es algo óptimo lo que estamos viendo. Para el caso práctico de nuestra instalación, tenemos, fíjense en el consumo parejito que yo les decía antes de esta empresa. Lo que está en rojo es lo que está tomando de la red. Fíjense ahí, consumo de la red. Esto es esta información que me da el registrador. Estoy consumiendo 978 kilovatios por día de la red, de los cuales yo ahora con mi generación estoy ubicando la curva de generación debajo de la curva de carga, con lo cual fíjense en que casi la empresa entre las 10 de la mañana y las 16:30 aproximadamente casi es autosustentable, con los cuales con este tipo de diseños tenemos un consumo diario, bueno, de 1000, este es otro día, de 1000 kilovatios por día, de los cuales 600 lo está sacando de la red y 400 lo está sacando de mi sistema fotovoltaico, de los cuales el autoconsumo es casi el 100%, 400,4 es todo autoconsumo y inyectó la red
0,19, no llegó ni siquiera un 20% de un kilowatt. Entonces, este es un diseño óptimo. Esto, les vuelvo a repetir, esto me lo da, este es un gráfico de los inversores SMA, que me lo da el equipo de monitoreo. Curva de generación versus curva de carga. Este, bueno, un poquito ya es un equipo de generación domiciliario, chiquito, los cuales tenemos la curva de generación, que es la que está en celeste, un día bastante atípico, un poco nubladito, versus el consumo que proviene de la red, de la grilla. Fíjense, en este caso este lo saqué de hace 15 días, o sea que estamos en junio. Junio, recuerden que es el mes de peor generación del año. Casi durante las 10 de la mañana y las 4:30 de la tarde casi soy autosustentable. Fíjense en este otro día con más sol. No estoy tomando casi nada de la red, todo de generación. Este es un equipo comercial, el anterior era un domiciliario y este es un comercial. Y bueno, y ahora les muestro un poquito un relevamiento fotográfico de la instalación, la elección de los techos. Este es un poco el techo que se le hizo una instalación este-oeste. Se aprovechó, bueno, el techo que era a 2 aguas, con el problema que acá teníamos instalado unas cenefas que nos producía un efecto sombra en alguno de los arrays, y bueno, ahora les voy a contar un poquito cómo se solucionó ese tema, cómo se tuvo en cuenta ese problema. Solucionar no había forma de solucionarlo, salvo sacarlas, pero bueno, se tuvo en cuenta a la hora del diseño. Inclinación de 15 grados, los cuales se suplementaron con 2 grados más con soportes. La elección del equipo inversor, este es un equipo inversor de 6 entradas, dobles, o sea, tiene doble 12 entradas, con los cuales me permite el manejo de 6 arrays de formas independientes para el manejo de sombras. Un poco la elección de este equipo era porque tenía ahí el tema de las cenefas, que el dueño, bueno, de la industria no quería saber nada con sacarlas, entonces bueno, se tuvo que hacer o elegir un equipo que tenga la posibilidad de manejar varias entradas. En este caso tiene 12 entradas, pero 6 entradas independientes, de las cuales se interconectaron los arrays. Ahí vemos el cableado que baja el equipo inversor, y bueno, una vista panorámica un poquito de la instalación, de cómo quedó la obra terminada. Fíjense, ahí quedó un espacio entre la cenefa y los arrays, y de este lado igual, orientación este-oeste. 160 paneles de 380 watts cada uno, monocristalinos. Esta es la instalación de este equipo. Bueno, esto es un poco a modo de ejemplo de una instalación este-oeste, ubicada en la ciudad de Villa María. Si hay alguna pregunta, con gusto la respondemos. Bueno, creo que nos adelantamos las preguntas y te las hicimos antes, pero bueno. Bueno, no hay problema, no hay problema. Fernando Seracio, Uber. Bueno, Ariel, desde la dirección de graduados y obviamente desde la UTN Villa María, te agradecemos muchísimo por este seminario, estas explicaciones muy prácticas que has hecho. Yo siempre digo que los graduados en su totalidad tenemos la gran ventaja de cuando estamos trabajando generamos trabajo. Vos no solo estás generando trabajo, sino también estás generando energía, y energía limpia. Bien. Con estos sistemas. Así que la verdad que muchas gracias, muy, muy interesante la charla, como dijo Uber en el comienzo de este seminario. Así que bueno, y agradecer a los participantes que estuvieron en los canales de YouTube. Sumamos entonces, perdón Ariel, al agradecimiento del director de graduados de la Facultad Regional Villa María, de la UTN Villa María, por supuesto, y agradecerle, por supuesto, a Ariel esta presentación, la intervención, las ganas de participar y sumarse a esta iniciativa, que es la segunda edición de la Semana de la Ingeniería, que de manera conjunta tiene como protagonistas, en la organización al menos, y sus graduados, ¿no?, en cada una de las intervenciones que están programadas hasta el próximo miércoles 16 de junio, que se va a extender esta propuesta. Tiene referentes, entonces, de Villa María, San Francisco y Rafaela.
Ariel, ¿querías decir algo para cerrar? Bueno, no, gracias a todos, gracias por escucharme y bueno, agradecerle un poco a ustedes, a Extensión Universitaria y un saludo grande a los colegas de las otras regionales. Para lo que necesiten, a su disposición. Abrazo a todos. Bien, de esta manera damos por terminada esta charla, este encuentro que tenemos con uno de los referentes de los 5, entiendo yo, que se van a ir participando en el cronograma que ya está establecido. Próximamente nos volveremos a encontrar. Siga sintonizando, siga encontrándose con las propuestas de la Semana de la Ingeniería, donde va a poder apreciar seguramente cada una de las iniciativas que tienen, ¿sí? El impulso, el protagonismo de graduados, gente que ha pasado, profesionales que han atravesado las aulas de las universidades, de las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. El abrazo grande, fraterno para todos y todas. Nos volvemos a reencontrar próximamente. Muchas gracias. Chau, chau.